¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Granada Debate. Hoy vamos a poner encima de la mesa, como siempre, temas de actualidad y hoy nos vamos a fijar en la ciudad de Granada, en concreto toda la actualidad del Ayuntamiento de la capital. Venimos de la semana pasada de hablar de Diputación. Ayer ya sacamos algunos temas también del Ayuntamiento con voces autorizadas, pero hoy aprovechamos y nos traemos a concejales del Ayuntamiento de la capital. Aunque los problemas de agenda hoy han pasado factura al Partido Popular, esa agenda no ha sido capaz hoy de poder traer a nadie hasta esta tertulia. Pero sí tenemos la suerte y nos encanta que vengan y vamos a aprovecharlo y disfrutarlo durante los próximos minutos, que tengamos aquí una concejala, en este caso del equipo de gobierno, como es Raquel Ruz. Concejala, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Pues yo encantada de estar aquí acompañando hoy. Tiene su casa, así que vamos a aprovechar hoy y a disfrutar de todo lo que vamos a hablar. Hablaremos de muchas cosas muy interesantes. Va empezando ya, la cosa así. Manolo Olivares, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hablaremos de movilidad, ¿no? Por lo tanto. De lo que haga falta. Paco Pontedura, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí y hablaremos poco y conciso. Me encanta. ¿Quién se lo cree eso? Tú. No he sido yo. Pilar Rivas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, encantada. Aprovechando que está la concejala de movilidad, de turismo, de otras tantísimas cosas dentro de esas áreas que lleva Raquel Ruz, hablemos de movilidad. Hay muchas cosas encima de la mesa. Si os parece, empezamos un poco por lo general, ¿vale? Por el sistema de movilidad, una vez ya que tenemos el metro en marcha. Me parece que algunas voces que han saltado porque hay muchas paradas de autobús lejos del metro. ¿Qué os parece todo el sistema? Y obviamente, brevemente, porque no quiero dar el discurso de 10 minutos a cada uno, ¿qué os gustaría hacer o qué os gustaría modificar? Y sobre todo también, lo que os parece bien, que no vaya a ser todo malo. Paco. Pues reordenación integral de las líneas, es decir, una vez que el metro ya está puesto en marcha, pues es necesario que se compatibilice. Por tanto, no entendemos como tras casi 2 meses todavía se tiene paralizado el transbordo entre el metro y los autobuses urbanos, y ojalá fuesen metropolitanos también, resolver los problemas generados por la LAC por una tasa de transbordo innecesaria, y es necesario que la LAC aumente su recorrido para que conecte directamente los barrios un par de líneas transversales más que comuniquen barrios con el centro de la ciudad y evitar, por tanto, acabar con los problemas generados por la LAC, y líneas coordinadas a nivel metropolitano, es decir, que aquellas líneas que comunican barrios cercanos a otros municipios, pues Chana, Cerrillo, Zaidín, Huetor Vega, la zona de Pulianas con Norte, Jun, etcétera, pues integrar autobuses metropolitanos, autobuses urbanos y poder establecer un modelo de gestión única. Ya si fuese público sería maravilloso, y con bicicleta y con peatones. Eso es el modelo ideal de una área metropolitana con movilidad sostenible, y en eso es en lo que tenemos que trabajar todas y todos. Manolo. Bueno, yo creo Hago que... una ronda y ahí abrimos mesa, ¿vale? Yo creo siempre que sé que os gusta. Nosotros nada más llegar lo que hicimos fue pues la creación de ese observatorio de movilidad, precisamente para trabajar estas cosas, y en 2 facetas, ¿no? Tenía dos partes ese observatorio, una parte que era la no permanente, con el sentido de ir escuchando y tener un feedback con la ciudadanía constante, y por otro lado una permanente, que es donde hay que trabajar, que es donde están los técnicos de ayuntamiento, los grupos municipales, y donde están también el metro y el consorcio de la metropolitana, precisamente para trabajar en todo esto que estamos hablando. Yo creo que al final la visión metropolitana la tenemos todos clara. Yo no vamos a descubrir ahora cómo tiene que ser la movilidad, porque creo que todos, más o menos, con matices, pero lo tenemos claro, que es necesaria esa línea integrada de área metropolitana hacia la ciudad, porque los mayores desplazamientos se producen precisamente de esa área metropolitana. Los últimos datos creo que eran 350.000 desplazamientos diarios los que hay del área metropolitana de Granada, y por tanto ahí donde está el principal problema, ¿no? Y después, lógicamente, una vez que se ha puesto en marcha el metro, pues tiene que existir un transbordo gratuito y un billete único, ¿no? Si nos extrapolamos a cualquier ciudad, ya no solo de España, sino de cualquier parte de Europa, pues veremos que el billete es único. Entonces tú te puedes montar los distintos sistemas de transporte con un billete único. Todo lo demás, pues una movilidad que no encaja, y cuando no está encajada y no está bien engrasada, y digamos que ese engrase lo hace el billete único, pues al final no funciona bien. Y no me he encontrado que lo primero que ha producido la entrada del metro ha sido la subida de las tarifas, el recorte en los kilómetros, en mayor tiempo de frecuencia, y al final se está estropeando todo el sistema de movilidad, porque lo que se está haciendo es, digamos, parchear
para dar soluciones momentáneas, pero no con esa planificación que es necesaria para la ciudad, que venimos reclamando durante muchísimo tiempo, pero que no hay manera que se comience a trabajar en ella. Pilar. Bueno, pues después de haber puesto los compañeros de mesa algunos de los problemas encima de la mesa, pero problemas en cierta medida pormenores, ¿no? Pormenorizados, nosotros entendemos que tenemos un plan de movilidad que está evidentemente basado en unos planes de ordenación del territorio, como no puede ser de otra forma, pero planes de ordenación del territorio que recordamos que el POTAU es de 1999 y el PGOU es del 2001. Quiero decir, están en cierta medida desfasados, pero es que además no incorporan pues aspectos contemporáneos, por ejemplo, como la enorme necesidad que tenemos de resiliencia, de adaptación al cambio climático, ¿no? Y de que efectivamente la apuesta por una movilidad sostenible y una movilidad ecológica tiene que estar en el centro de todas las políticas. Eso por un lado. Y por otro lado, pues un plan de movilidad que, aunque es más reciente, tampoco incorpora la visión de la Gran Granada, ¿no? De cómo interrelacionar el área metropolitana con la ciudad y cómo hacer la integración entre las distintas infraestructuras, habida cuenta de que el metro ya estaba prediseñado de antemano. Y por otro lado, en la Junta de Andalucía es verdad que se han iniciado planes, pero también a posteriori de la incorporación del metro, es como si la apuesta hubiera sido el metro y luego se hubieran elaborado planes como para justificar la llegada de esa infraestructura. Estamos hablando del plan del metropolitano y es del 2012, aunque también es verdad el largo recorrido que tiene ese estudio desde las primeras jornadas que se hacen en el 2015 hasta ahora, cómo no ha ido incorporando esa incorporación del metro. Raquel. Bueno, creo que el argumento general y el modelo de movilidad que necesitamos, de movilidad sostenible, creo que todos los grupos lo tenemos bastante claro. Es decir, una movilidad basada en el área metropolitana, que tenga en cuenta el área metropolitana, sostenible, con un transporte urbano intermodal con los diferentes medios de transporte público, con el uso de la bicicleta y siempre favoreciendo la movilidad de los peatones. Ahí creo que coincidimos todos, ¿no? Después podrá haber pequeños detalles en los cuales nos diferenciamos. Ese modelo creo que lo tenemos todos bastante claro. Lo que está claro es que desde el Ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, un hecho tan significativo como era la puesta en marcha del metro, que iba a cambiar todo, creo que al haber acometido una reforma antes de que ese metro se pusiera en marcha y ver efectivamente cómo iba a evolucionar, porque es cierto que hay unos estudios preliminares en los cuales podíamos ver qué aceptación podía tener por parte de la ciudadanía, pero esos estudios pueden acertar o no, y por tanto creo que el que hayamos dejado pasar un mes o 2 meses es un tiempo bastante prudencial para ver efectivamente cuál ha sido la evolución de este transporte, que como he dicho lo va a cambiar absolutamente todo, y por tanto cualquier modificación, cualquier planteamiento que nosotros hagamos desde el Ayuntamiento tiene que ser con esa perspectiva del metropolitano. Estamos diseñando y estamos estudiando ya las medidas que se pueden llevar a cabo. Algunas de ellas lo hemos apuntado, pero sí es verdad que son una serie de propuestas que nosotros llevaremos al Observatorio de Movilidad para que sean discutidas y debatidas suficientemente, tanto por los grupos municipales como por la ciudadanía en general, y que sean conocidas. Pero creo que lo estamos haciendo todo con mucha cautela, porque sí es verdad que cualquier movimiento en falso en esa cuestión pues puede afectar no solamente a la ciudadanía, sino también a la economía de la ciudad y a la economía del ayuntamiento. Por tanto, creo que es mejor ir con pies de plomo. Por supuesto que son absolutamente necesarios los transbordos y el convenio de transbordos. El problema, bueno, es que lleva en asesoría jurídica de la Junta de Andalucía unas cuantas semanas, y la verdad que no hace falta ya que desbloqueen ese tema, porque es un convenio bastante favorable y que nos permite poder afrontar el pago de esos transbordos para que la ciudadanía disfruten de todos los sistemas de transporte público, y también, por supuesto, avanzar hacia el billete único. Está claro que la gente lo que quiere es llevar una sola tarjeta que te sirva para el autobús metropolitano, para el metro, para el autobús urbano e incluso para los parkings disuasorios, que también estamos estudiando. Creo que todo este encaje es complicado, lo tenemos no solamente estudiado técnicamente, sino que creo que el modelo coincidimos todos. Ya te digo, es que cuando hablo con ellos es que no puedo hacer que otra cosa que coincidir en todo lo que dicen, porque está claro, pero también trasladarle a la ciudadanía que es mejor, tenemos el ejemplo de cómo se cambió el anterior sistema de transporte urbano, que fue de la noche a la mañana y que sumió a la ciudad en un caos absoluto con la LAC, efectivamente, durante muchísimos meses, y que todavía lo estamos arrastrando, y por tanto yo creo que estas cuestiones
que al final van a tener una repercusión tan a largo plazo y que van a afectar tanto a la vida de los ciudadanos, si tenemos que esperarnos 2 meses para ver cómo evoluciona el metro, no esperamos. Quiero decir que hay que ir con tiento y sabiendo muy bien dónde vamos y sabiendo y teniendo muy claro que las medidas van a ser acertadas, tanto políticamente como técnicamente como económicamente, porque al final, como ya te he dicho, puede afectar tanto no solamente al devenir de la vida normal de los ciudadanos, sino también a la economía de la ciudad y a la economía del ayuntamiento, que uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo, y vosotros lo sabéis perfectamente, la ciudadanía lo sabe, es el problema económico derivado de un sistema de transporte urbano que impuso el Partido Popular. A partir de ahora saco tijera, os he dado gustazo Perfecto. de hablar todo lo que queráis. A partir de ahora tijera, mesa, abro mesa. ¿Quién Pues quiere si hablar? me permitís, Venga, después. yo comparto en que todos compartimos, para la redundancia, el modelo de planificación, con sus matices que también existen. Pero yo creo que el problema es de gestión, y es de gestión a 2 niveles. Primero, yo creo que el ayuntamiento arrastra un modelo de gestión dentro del transporte público que lo está convirtiendo cada vez más ineficaz e ineficiente, un billete cada vez más caro y un peor servicio. Y además cada vez más desvinculado a la intermodalidad, o con el propio metro o con las propias líneas coordinadas. La LAC fue un hito en ese sentido del estropeamiento del transporte público, y eso también le genera coste económico a la ciudad, una mala movilidad y sobre todo problemas a muchos granadinos y granadinas. Simplemente explicar pues lo que han sufrido los granadinos y granadinas para poder comunicarse con el hospital del PTS, por poner un ejemplo, ¿no? Y la falta de accesibilidad. Y además, este modelo ineficaz de años ha ido generando pues que este año, por ejemplo, la partida del transporte público se nos haya quedado corta en 3,5 millones de euros, que bien se podrían estar destinando pues a ese bonobús solidario para que los parados y paradas puedan tener gratuidad en el transporte público, fomentar el transporte urbano y el autobús con la gratuidad de estudiantes, etcétera, etcétera. El segundo modelo, y con esto acabo también, que genera problemas de gestión, es que las competencias en el modelo de transporte están secuestradas. Y están secuestradas por parte de la Comunidad Autónoma y de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía no deja de hacer a los ayuntamientos. Paraliza mucho los procedimientos a la hora de establecer líneas metropolitanas y coordinadas. Y por tanto, esa ineficacia se multiplica y genera problemas económicos. Es necesario, cuanto antes, una ley del transporte público, tanto a nivel andaluz como a nivel estatal, que garantice financiación suficiente para que el modelo de transporte sea de calidad, pero sobre todo que permita a los ayuntamientos poder establecer líneas coordinadas sin necesidad de que la Junta desde Sevilla, de forma burocrática, tenga que estar retrasándolo todo, como lo está haciendo con los transbordos del metro. Bien, vamos, yo por sumarme un poco a lo que ha dicho Paco, una parte, y es que es cierto que la gestión no se está realizando bien. Y cuando digo que la gestión no se está realizando bien, también digo que no se está atendiendo a la coherencia que uno tiene que mantener durante todo este tiempo. Es decir, cuando Raquel estaba en la oposición, criticaba la parálisis del equipo de gobierno porque no tomaba medidas del sobrecoste que supone la LAC, porque una mala implementación de la LAC supuso un sobrecoste importante económico en la subvención del transporte público, y por tanto eso generaba pues lo que generaba, ¿no? Un desfase en gastos. El hecho de que se espere a que el metro funcione y de esa manera ya adoptamos medidas, no es cierto. Es decir, eso está bien para analizar las frecuencias, es decir, los tiempos en los que se tienen que coincidir, no se tienen que coincidir, porque el metro se sabía por dónde iba, el metro se sabe dónde paraba, y por tanto eso no evita, ni paraliza, ni debe de paralizar en nada a que tú te sientes con el consorcio de la metropolitana, y repito, que ese era el Observatorio Permanente de Movilidad y que no se ha convocado nunca para eso, y era para sentarnos allí y sentarse con el consorcio metropolitano y decir, por un ejemplo, la Zubia tiene este trayecto, y una vez que entra en Granada se para solamente aquí. Vamos a definir si se tiene que parar en más sitios, cuánto supone eso, evitamos una línea, pero hay que pagarle más por el tiempo al consorcio, en fin, todo ese tipo de convenios que hay que ir negociando. Eso no influye para nada a esperar a que se ponga el metro en marcha, para nada, porque es que no influye en nada, influirá después en los tiempos, en las frecuencias, pero no en hacer esos convenios. Los transbordos gratuitos, hay que esperar a que el metro se ponga en marcha para sentarse a negociar con la Junta los transbordos gratuitos. Yo creo que no, que tiene que haber que el metro se ponga en marcha para saber qué transbordos gratuitos, cómo se van a abonar, cómo se va a hacer, para acordar un billete único, nada. Luego yo sí le pido a la concejal, ya que la tenemos aquí, que ha dicho que hay que tener tiempo, que hay que tener tranquilidad. Cada mes, ¿qué pasa? A los granadinos nos cuesta 333.000 euros. Ya está, es así de sencillo. Pues seguimos esperando. Cada mes que pasa
Cuando se gestiona mal y como no se está haciendo nada, son 333.000 euros. Si además tenemos en cuenta que el billete del autobús del transporte público de Granada ha subido 2 meses antes o un mes antes justo de poner en marcha el metro, que casualmente el precio es más barato, lo que está suponiendo es un trasvase de viajeros, lógico, del autobús al metro. ¿Eso qué supone? Pues que el ayuntamiento tenga que subvencionar con más dinero el transporte público, mientras que la Junta tiene mucho menos que subvencionar porque tiene más viajeros. Y al final, lo que nosotros denunciamos en su momento, que si esto no se hacía y no llegaba ya todo coordinado, hay una competencia entre instituciones que da lugar a que Granada pierda frente a la Junta de Andalucía. Yo quería añadir... Concejala, puede hablar cuando quiera, ¿eh? No, Sí. no, me espero ahí y luego vale. contesto. Vamos, si te parece bien, que tú diriges el debate. Parece fenomenal. Pues no sé si lo ha concretado del todo, pero sí que dejaba Manolo entrever que como que hubiera una competición o tuviera que haber una competición entre los pasajeros del metro y los pasajeros del autobús, que en ningún caso debería ser así. La competición en cualquier caso sería entre transporte público y vehículo privado, evidentemente, ¿no? Pero ahondando un poco en la deficiencia en el modelo de gestión, yo creo que realmente es verdad que el ayuntamiento está secuestrado, pero no tanto, o además de en su capacidad de gestión o de decisión, en su sistema de financiación. Es evidente que el transporte público nunca va a ser una empresa rentable, siempre va a ser deficitario, pero hay que medir la rentabilidad social y la rentabilidad medioambiental indudablemente, que es por lo que insistía antes en que la política medioambiental y la lucha contra el cambio climático tiene que ponerse en el centro. Granada lo ha pedido en muchas ocasiones, ¿no? Que se inste al Gobierno central a que se haga una ley estatal de financiación del transporte público por los enormes beneficios que eso supone. Pero creo que hay un dato que no estamos teniendo en cuenta a la hora de no solamente planificar la ordenación del territorio y por lo tanto la movilidad también, que es el modelo de desarrollo urbano. Si seguimos fomentando la promoción de urbanizaciones cada vez más lejos del centro de la ciudad, cada vez más en la periferia, evidentemente lo que estamos promocionando es el uso del vehículo privado y no del transporte público. Hacemos trayectos del transporte público cada vez más amplios y por lo tanto más costosos al mismo tiempo y obligamos a la gente a desplazarse a mayores distancias. Pero hay también otro detalle y es que, y esto no sucede en Granada, esto sucede en la mayoría de las ciudades, ¿no? En el momento en el que se produce un desarrollo económico, también se produce una expulsión de la población con menos recursos a la periferia, que es precisamente la que más necesidad tiene de transporte público. La movilidad no solamente implica el tiempo en trayectos, implica la integración social, implica el acceso a la sanidad, implica el acceso a la educación, implica, en fin y al cabo, a la integración social de toda la población. Por lo tanto, entiendo, primero, que es necesaria una financiación estatal que realmente permita a los ayuntamientos tomar las decisiones aterrizando en el territorio y no que las decisiones se tomen en función de los presupuestos, sino en función de las necesidades reales de la población y, por otro lado, cambiar el modelo de desarrollo urbano, de manera que se fomente un tejido verde, se fomente el uso de la vivienda en el centro de la ciudad, ¿no? Y de ahí podríamos derivar también a cómo se expulsa la población desde la gentrificación, ¿no? Como el uso y la política de vivienda en general. Raquel. Este último discurso de Pilar lo comparto totalmente. Yo creo que la movilidad, por supuesto, tiene mucho que ver con el modelo de ciudad y ahí coincidimos totalmente en que el modelo de ciudad creo que en los últimos años se ha equivocado y, como tú bien dices, está expulsando a la gente de las ciudades hacia un área periférica que cada vez más complicada da servicio a través de lo público, y creo que al final también responde a una ideología política, las cosas como son, ¿no? Pero aparte de eso, de que ahí coincidimos totalmente, quería contestar sobre el tema de la gestión. Se ha puesto en duda la gestión de este equipo de gobierno y tengo que decir que la gestión del equipo de gobierno actual, con lo que nos encontramos, ha sido excelente, puesto que yo en el área, mi equipo en el último año hemos conseguido ahorrar 2 millones de euros de lo que estaba costando el transporte urbano con el equipo de gobierno anterior. Es cierto, 2 millones de euros no hemos ahorrado y ahí están las cuentas, quiero decir, ellos lo conocen perfectamente y lo que no se puede tampoco es decir cosas que no son ciertas, por decirlo así. Se ha ahorrado 2 millones de euros, es cierto que se han subido las tarifas también de un expediente heredado del equipo de gobierno anterior, que nosotros hemos estado intentando retrasar lo máximo posible para ver si podíamos cuadrar las cuentas, pero es verdad que llega un momento que el interventor y los servicios jurídicos del ayuntamiento nos dicen que ese expediente tenemos que ejecutarlo ya sí o sí, si no queremos incurrir en responsabilidades jurídicas.
Y eso lo conocen mis compañeros perfectamente. Ahorrar 2 millones de euros con la situación que tenemos ahora mismo es muy complicado. También tenemos una situación económica heredada, es decir, de un presupuesto prorrogado que tan solo contemplaba 10.400.000 euros, cuando el Partido Popular dejó una estructura de gasto de casi 14 millones de euros, es decir, que desde el día 1 de enero tenemos 4 millones de euros de déficit, además de todo el déficit heredado de años anteriores. Como saben, ahora mismo hay una deuda con Robert de 15 millones de euros que también nos limita mucho a la hora de hacer cambios que significara una inversión importante. Y eso está ahí, es decir, esa es la realidad que tenemos, con eso es lo que estamos jugando y con esa, digamos, con esas mimbres estamos intentando hacer la mejor gestión posible. Que como he dicho, no niego que seguramente tendremos que afrontar una reforma mucho más estructural y con mucha más profundidad, que estamos trabajando en ello, y ellos lo conocen perfectamente en los términos en que estamos trabajando. Las líneas coordinadas, estamos en conversaciones con el consorcio de transporte, pero es un proceso complicado porque intervienen diferentes ayuntamientos, intervienen empresas concesionarias con diferentes convenios colectivos, es complicado poder llegar a un acuerdo. Un momento, es que estoy contestando, he escuchado a todos, Y no solamente estamos trabajando en las líneas coordinadas, como lo conocen perfectamente, incluso hemos dicho los pueblos con los que estamos llevando a cabo pues un estudio más exhaustivo, que son en este caso la Zubia y Santa Fe, además de otros muchos que también estamos estudiando si son factibles y si son, bueno, pues tendría un retorno social importante que justificara su implantación, pero además estamos en todas las demás cuestiones sobre el tema de transbordos. No nos hemos puesto a negociar los transbordos cuando el metro se pone en marcha. El convenio de transbordos llevamos un año negociándolo. Es que cuando llegamos al gobierno de esta ciudad, pues no había nada sobre los transbordos, es que no había ni un papel. La señora Telefora dice que sí, no había ni un papel, ni había habido ninguna negociación, y por tanto buscar la mejor negociación con otra administración no se hace de la noche a la mañana. Llevamos más de un año negociándolo y ellos también lo conocen perfectamente, o sea que yo les pediría que también se ajustaran a la realidad y no a un... Que tiene que responder a los tres. Entonces... Vale, sí, pero cuidado también, sobre todo porque, vamos a ver, yo no voy a entrar en una guerra de números. Pero vamos a ver a lo que es la realidad evidente. ¿La ciudadanía de Granada interpreta que ha empeorado el modelo del transporte público urbano en la ciudad? Sí. ¿Ha visto un billete más caro? Sí. ¿Ha visto un peor servicio? Sí. Pero, hombre, yo voy a dar solo dos datos. Se ha aumentado las tarifas de forma brutal en un 10% para intentar buscar una mayor recaudación de 2 millones de euros. Y aún así, aumentando esas tarifas, como la ineficacia del transporte público ha ido implicando la pérdida de viajeros, ha supuesto que este año, a mes de septiembre, nos hemos quedado sin presupuesto para pagar la como subvención todos los años anteriores. Eso ha pasado todos los años. Todos los años han tenido que hacer consignaciones presupuestamente. Es que parece como que es nuevo y es de todos los años. No, todos los años no. Todos los años. ¿Puedo? Perfecto. 3,5 millones de euros. En septiembre nos hemos quedado. Con lo cual, octubre, noviembre y diciembre se ha tenido que generar ese suplemento de crédito. Pero es que además hay 4 millones de euros que vienen arrastrándose de deuda desde el año 2015. Hombre, hablar de gestión excelente, pues yo creo que puede tener cierta discusión. Que se llegan negociando desde hace un año los transbordos. Mira, es que si yo fuese alcalde de esta ciudad, jamás hubiese permitido que el metro empezase a funcionar en Granada si no estaban garantizados los transbordos. ¡Ojo! No solo el urbano, sino metropolitano, porque es absurdo que dos sistemas públicos de transporte se pongan a competir uno contra el otro y además suponga mayor coste. Y por último, yo estoy de acuerdo en que el modelo urbano también genera esas necesidades de una movilidad y de vehículo privado que cada vez se convierte en más insostenible. Bueno, hay un planteamiento ahora mismo, hoy por parte del Ayuntamiento, de revisar el Plan General de Ordenación Urbana. Esa ciudad policéntrica necesaria para intentar evitar esos desplazamientos y conseguir mayor sostenibilidad tiene que ser un objetivo, pero el Plan Municipal de Movilidad que se presentó y el Plan Metropolitano no tiene esa previsión.
No se trata de que a nivel metropolitano hagamos parques disuasorios, que os digo que son necesarios también, ¿no? A parques disuasorios para que la gente deje en las afueras de la ciudad el vehículo privado y coja el transporte público. No, no, no. Se trata que desde el lugar de residencia, desde el municipio metropolitano, se pueda usar el transporte público para llegar a la ciudad y, por tanto, pues nos encontremos en modelos de sociedades donde hasta el coche es innecesario. Raquel, ¿algo que decirle? Sí, no, lo que estaba hablando de que a partir de septiembre nos hemos quedado sin presupuesto. Desde el año 2015 viene ocurriendo esto, ya lo saben perfectamente, porque como he dicho antes, se aprobó un presupuesto de 10.400.000 euros y una estructura de gastos de 14 millones, situación que hemos heredado y que, por tanto, todos los años desde el mes de septiembre no hay dinero. ¿Qué hemos dicho nosotros que no han hecho los anteriores? Buscar el dinero. Los anteriores han dejado la factura sin firmar encima de la mesa y este equipo de gobierno sí ha hecho los deberes, ha buscado dinero de otras partidas para poder afrontar las obligaciones que tenemos de y del bolsillo de los granadinos, subiéndole en un 10% las tarifas y, por tanto, aplicando medidas que van en contra de la movilidad sostenible. Sobre todo para una que situación, sí, eso está muy bien, Paco, pero ¿cómo afrontamos desde el equipo de gobierno una situación heredada como la que sigue explicando desde el año 2015? Reordenando líneas, recuperando viajeros, diciéndole a la Junta que, puesto que el metro está funcionando como una línea urbana, tiene que asumir los costes de los transbordos y, por tanto, recuperando viajeros, se reequilibran las condiciones económicas. Ahí es donde tenemos que estar tomando decisiones y cuanto antes, porque, como bien ha dicho Manolo, y por esto acabo, cada mes que pasa, más le cuesta al ayuntamiento esos 333.000 euros que pagan los granadinos de su impuesto. Como todos los transportes públicos, como bien ha dicho Pilar, todos los transportes públicos son deficitarios. Todos. Obviamente. Unos más y otros menos. Intentemos que el nuestro sea mejor servicio y menos. Y sí coincido contigo también, Paco, en la necesidad de una ley del transporte. Sí. Absolutamente muy necesaria y está haciendo muchísima falta. Que nos dé al ayuntamiento la capacidad y la financiación necesaria para poder afrontar un sistema de transporte sostenible y eficiente. Vamos a hacer un pequeño alto, Manolo y Pilar, enseguida. De todas formas, sí me gustaría escuchar propuestas, además de cosas malas. He dicho que también, si queréis decir cosas buenas, también está en la mesa. 3 minutos y volvemos aquí en Granada Debate. Seguimos en Granada Debate, por cierto, luego tendremos la suerte de estar con Gustavo Fernández, candidato a la Secretaría General Municipal. Va a estar luchando con el alcalde de la capital, con Paco Cuenca, por ser secretario general del PSOE, pero aquí en municipal. En tan solo cuando terminemos esta segunda parte de Granada Debate. Iba Manolo y luego Pilar. Bueno, a raíz de lo que acaba de decir, que si Paco Cuenca cumple con lo que firma, ya tiene todo el tiempo para dedicarse a ser secretario. Yo le invito a que sea secretario y ejerza esa labor. Bueno, con respecto a la movilidad que estábamos hablando, vamos a ver dos cosas importantes. Antes hemos dicho que por cada mes que pasa son 333.000 euros de sobrecoste por no tomar medidas. Si hacemos las cuentas de lo que cuesta el transporte urbano, 1.100.000 euros. ¿Vale? O sea, cada mes que pasa, los granadinos tienen que pagar 1.100.000 euros de transporte urbano. Después de todo lo que se ha hablado, o podemos pensar en el mundo ideal, en el mundo maravilloso, bueno, con arcoíris y con todo esto, que está bien, que ojalá se pueda alcanzar eso, o nos bajamos a la tierra y pisamos suelo. Y pisamos suelo me refiero que a mí también me gustaría tener una casa en el centro, pero que no tengo capacidad económica por la oferta y la demanda de vivir en el centro y, por tanto, me tengo que ir un poquito más lejos. Y eso es así funciona el sistema, así funciona todo, gracias a Dios, el mercado de libre competencia. Dicho todo esto, lo digo porque también tenemos que ser conscientes, hablando de lo heterogéneo, de que tampoco ya existen las fábricas ni existe la industria donde tienes que ir todo el mundo a trabajar a un sitio, sino que, bueno, que al final cada uno, cada día que va pasando, cada año, cada década, pues los trabajos serán más, cada uno en sus casas, iremos avanzando todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que conseguir? Lo que hay que conseguir es precisamente una movilidad que permita que todo esté integrado y que el desplazamiento sea muy ágil y muy cómodo el transporte público. En el momento que consigamos eso, lógicamente el coche privado se dejará de usar. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo, cuando voy a Madrid, a mí no se me ocurre ir al centro en mi coche. No se me ocurre, y no porque allí mi vuelo es más sostenible y aquí menos, sino simplemente porque me es más cómodo utilizar el transporte público que utilizar el coche privado. Bueno, el objetivo tiene que ser ese, el objetivo tiene que ser en que el coche privado sea más incómodo, o si lo queremos vender en positivo, que el transporte público preste un servicio tan sostenible y tan acomodado dentro de lo posible, que entre una y otra elijas cuál es la mejor, porque al final todo se trata de decidir, y cuando uno decide sacrifica una opción por otra. En este caso hay que intentar que la gente sacrifique el uso del coche privado.
Dicho todo esto, lo que hace Bueno, falta ahora es... más que incómodo también es que te mandan receta. Pero está bien, mandan- pero si te mandan recetas porque han cumplido una norma, ¿no? Que yo lo veo O bien, una que no- ordenanza. veo Es bien que que no yo pasen una los vez se lo coches por el dije, centro, lo claro, veo o sea, bien. a eso a lo que iba. Entonces, dentro de todas las medidas que tienes que tomar en paralelo, porque el problema está en que tú no puedes tomar una medida aislada, porque si tomas una medida aislada no tiene el efecto que debería tener, incluso te puede volver en contra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues esa planificación que hemos hablado y que no voy a repetir, pero sí una de las medidas que nosotros ya dimos en rueda de prensa, que era el estudio de las coronas, es decir, de los anillos, como queramos llamarlo, ¿no? En el sentido de que tú vas haciendo coronas a la hora de ir al centro, pues, dónde se puede entrar, dónde no, quién puede entrar, quién no, dónde se puede aparcar, dónde no, y entonces eso lo diseñamos. ¿Eso cómo lo diseñamos? Pues eso se diseña en el Observatorio de Movilidad con todos los grupos, donde Pilar dirá una cosa, nosotros diremos otra, Paco dirá otra, o coincidiremos. Oye, por poner un ejemplo muy extremo, ¿no? Pues en el centro, prohibido aparcar, ¿no? Y prohibido aparcar, se pinta todo de rojo, por llamarlo así, y ahora se deja nada más que media hora concreta para decir, pues por si tengo que subir la compra, o por si tengo que dejar a mi madre que está enferma o mala, o yo que tengo una... En fin, lo que sea, pues media horita y ya está. ¿Cómo se controla eso? Bueno, pues si en la zona ahora tú metes tu matrícula del coche, ya está la tecnología más que avanzada, tú metes tu matrícula del coche, sabes que tiene media hora, al que está de controlador le saltará la alarma, ya ha pasado media hora y si está el coche te sanciona. Picaresca siempre habrá quien cambie de calle, pero ya es complejo, ¿no? En fin, todo eso se puede mejorar, yo pongo aquí ideas que lógicamente todas son mejorables. ¿Eso qué hace? Eso hace que si yo tengo que coger el coche, pues digo, ¿y dónde lo aparco? Pues no me queda más remedio que o irme a un parking con el coste que supone, o bien utilizar el transporte público. Todo eso que conlleva con todo lo que es movilidad integrada, parquinizos y todo lo demás, pues que al final haya tal servicio de transporte público tan aceptable y tan bueno que yo ni me lo planteé. Es decir, ¿la LAC tenía sentido? Sí, si todo hubiese estado. Es decir, si tú tienes línea integrada, todo coordinado, y hay un circular dando vueltas, perfecto, porque si es que eso no es nuevo, eso está en muchos países, pero hay que hacerlo funcionar bien. Por eso decimos que la gestión ni fue buena antes, ni está siendo buena ahora. A Raquel y enseguida Pilar. Sí, no. Es para que no se acumule. Cuando habla Manolo del modelo, es que coincido totalmente, por supuesto. El tema este que está hablando de que en el centro la restricción sea tal y que simplemente sea una cuestión de carga y descarga o dar servicio principalmente a los vecinos que hay allí, es que no me queda otra que coincidir totalmente. Sí, pero para ¿no? eso tiene que haber un servicio bueno. Si no claro, está el servicio público antes bueno... Sí. Sobre el tema este que me hablas que tiene que ver con Smart City, ¿no? Del tema de aplicaciones para reservar espacio y pagar en la zona hora y tal, en el nuevo pliego, que ya os informamos en la comisión, que va a salir ya, efectivamente la nueva empresa que se quede con la explotación de la hora tiene que traer todas esas aplicaciones y todos esos nuevos sistemas digitales, porque hacia eso es lo que vamos, a una gestión mucho más eficiente del espacio también que tenemos para aparcar en la vía pública. Y ese, bueno, pues quiero decir que ahí coincidimos en modelo. Creo que estamos más divergiendo en el detalle y a lo mejor también en los tiempos que en el modelo en sí. Yo cuando oigo hablar a Manolo, a Paco o a Pilar, es que no me queda otra cosa que coincidir en lo que estáis diciendo. Es que a mí, y termino, de verdad, perdóname Pilar. Lo que pasa es que después, como tú bien decías, hay que tener los pies en el suelo y saber que por la acción normal y la vida que transcurre en las ciudades y la cuestión económica, no se puede hacer ni todo lo que pretendemos, ni en los tiempos que nosotros pretendemos, porque tanto la administración y la economía del ayuntamiento pues no permite hacer y afrontar todo como nos gustaría, que me encantaría que fuera todo. Raquel, déjame, Paco, déjame un segundo, Pilar, por favor, y después me callo en el mío. Todo lo que has dicho, de verdad, lo has dicho 1000 veces, pero lo que yo no puedo entender es cómo hay un observatorio de movilidad que precisamente se crea para trabajar en eso y que vosotros sabéis algo de todo esto. No. Nada. Entonces, sí te pido entonces que le diga a tu alcalde imputado y reprobado que no hable más de consenso y diálogo. No hable más de consenso y diálogo, porque al final hacéis lo que queréis, porque ese modelo yo se lo mandé a Paco Cuenca hace más de un año. Todo eso, diciéndole, por Dios, haz esto. Alcalde, imputado y resulta que no convocáis nada, entonces no me habléis después de consenso. Ahí, en fin. Bueno, son sus dos apellidos. Sí, sus dos apellidos. Bueno. Pilar. A ver. Ha llegado el momento. Sí, como hemos tardado un ratito en que se me dé el turno de palabra, se me han acumulado aquí una pila de cosas. Bueno, pero dosifícala. No, voy a ser breve. Ha hecho referencia Manolo a que de aquí a nada vamos a trabajar todo en nuestras casas. Yo deseando... No he dicho de aquí a nada. Bueno, de aquí a nada no he dicho. Que en el futuro ese es el camino, ¿no? Yo estoy deseando verlo, que en realidad vamos a terminar todo en nuestras casas tal cual va el mercado laboral, más que trabajar en nuestras casas, pero
Sí es verdad que es necesario promover el transporte público frente al vehículo privado y que tal cual está, ya lo hemos explicado aquí en varias ocasiones, el modelo urbano no vamos en esa dirección, pero sí es verdad que se podrían haber tomado medidas y no tanto relativas a la movilidad, o sí, pero también relativas a hacer más amable la ciudad de manera que sí que permita la peatonalización de determinadas rutas. Se podría haber hecho perfectamente un diseño, una planificación, un estudio de la ciudad de cuáles son las rutas principales que coge la persona. A 42 grados, 45 grados en verano, pues hay que ser muy valiente ni para coger la bicicleta ni para ir andando. Es necesario también hablar del tejido verde de la ciudad y de los árboles, cosa que tampoco estamos hablando. El tema de movilidad no es solamente el uso de distintas infraestructuras o la interrelación entre las distintas infraestructuras, sino el diseño mismo de la ciudad que permita que efectivamente tú dejes el coche y te aventures a ir andando a los sitios, ¿no? Él hace referencia una y otra vez al observatorio de movilidad, pero no todo se resuelve en el observatorio de movilidad, por dos razones. Una, porque el diseño del observatorio aunque tiene una apariencia de participación, en realidad para que sea realmente participativo los ciudadanos tienen que escucharse unos a otros y tal cual está diseñado, son los técnicos, es verdad, lo que reciben la demanda individual de cada sector, por ejemplo el sector del parking, por ejemplo el sector de la hostelería, pero el resto de la ciudadanía no percibe esa demanda. ¿Me puedes decir cómo funciona el observatorio? Creo que no lo conoces. Dime cómo funciona. Muchas veces esas demandas de distintos sectores de la población están enfrentadas. Eso hace mucho más difícil al equipo de gobierno y en general a toda la corporación el ir dando pasos. Pero en cualquier caso, el equipo de gobierno, que es verdad que tiene unos presupuestos bastante ajustados, por decirlo de una manera bastante suave, y que tenemos unos presupuestos prorrogados, pero es verdad que tampoco se están tomando medidas valientes, ni a nivel de presupuesto, que no tenemos una propuesta encima de la mesa, que se nos agota el tiempo también para los presupuestos del 2018, pero también en medidas de calidad del aire y en medidas de movilidad, ¿no? Es verdad que necesita del respaldo de la ciudadanía. Una y otra vez lo hemos puesto encima de la mesa, al PSOE y al alcalde en concreto. Pacte con la ciudad, de manera que de verdad la ciudad pueda expresar una demanda unísona. Hay un sistema, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis, que me gustó mucho, lo conocí hace un par de meses, que es el Media Lab, que está utilizando, lo digo por si lo quieren buscar en Media Lab a través de las redes sociales. Es un observatorio de la ciudad que está creando la Universidad de Granada para escuchar todas las peticiones que tengan en materia de turismo y de movilidad y demás. Que nosotros, por ejemplo, en turismo... ¿Lo habéis escuchado en turismo? No, lo estamos utilizando. Es decir, ahora creamos una pantalla de la BIM Granada y ahora vamos a hacer unas jornadas precisamente con Media Lab, que es decir, para incorporar todas esas cuestiones. Y a lo mejor hay gente que no sabe cómo trasladar la opinión o una propuesta, pues ahí la tiene. Plantear propuestas. Paco. Sí se puede. Vamos a ver. La primera de ellas, necesitamos un presupuesto municipal. Yo no voy a decir, vuelvo a repetir lo que siempre llevo diciendo. Estamos en una situación de prorrogar el presupuesto desde el año 2015. El alcalde ha dicho que en el 2018 habrá. Bueno, lo ha dicho hoy. Vale, pero también dijo en el 2017 que lo habría para el en el 2016 que lo habría para el 2017. Dijo que sí iba a ser bueno, entonces, yo lo que quiero plantear es que la no existencia de presupuestos con partidas que no pueden garantizar el coste efectivo de los servicios están generando acumular deudas, que eso a su vez genera intereses de demora y que suponen más bocados a la propia capacidad económica del ayuntamiento, y eso a quien afecta a la prestación de servicios públicos que da el ayuntamiento a los granadinos, que tienen que recibirlo y sufragarlo con sus impuestos, y al empleo público, que también depende del propio ayuntamiento. Con lo cual, eso es una pescadilla que se muerde la cola y que se supone una cuestión antieconómica. Y por tanto es necesario un presupuesto 2018 ya, y ya vamos tarde. Es decir, si en 45 días no tenemos un presupuesto definitivamente aprobado, nos encontramos, por tanto, a que vamos hacia una tercera prórroga del presupuesto. Y vale que los grupos municipales tienen que apoyarlo en un pleno, pero para poder apoyar un presupuesto es necesario presentar un proyecto de presupuesto. Los grupos municipales no podemos presentar un proyecto de presupuesto. Eso quien tiene que hacerlo es el equipo de gobierno. Y si luego los grupos municipales no lo apoyamos, pues el equipo de gobierno le diga a la ciudadanía: oiga, estos son los que no han querido aprobar tal propuesta o cual propuesta. Pero no, para que en el pleno del ayuntamiento se debata un presupuesto, el equipo de gobierno tiene que presentar un proyecto de presupuesto, y llevamos con este equipo, con 18 meses de gobierno,
como con el anterior del PP desde el 2015, sin presentarse en ese sentido. Por otro lado, dentro de lo que es el nuevo modelo de diseño urbano, algo que no se ha señalado, pero que también creo que es fundamental e importante, sobre todo cuando vemos la movilidad sostenible desde el nivel metropolitano. Hay que superar el modelo anticuado y de vehículo privado de las BAU que establece el POTAU, que es nada más que sectorializar la vega, añadir presión urbana y de modelo urbanístico extensivo en esa zona, cuando cada vez los centros de los barrios de las ciudades se vacían más y por tanto es más depredador con el territorio, y sustituir eso pues por el modelo de líneas metropolitanas, esas famosas líneas coordinadas. Y no me vale decir que es que entre los ayuntamientos se está discutiendo desde hace 18 meses las líneas coordinadas. Si, ¿quién no va a querer? El Ayuntamiento de Pulianas no va a querer una línea coordinada con la de Juni, con Granada en la zona norte, claro que lo quiere. El problema es un procedimiento administrativo y económico exactamente, largo. el problema es que tiene, en primer lugar, un procedimiento exactamente, tiene un procedimiento administrativo terrible, y eso es por lo que decía que la Junta de Andalucía tiene secuestradas las competencias de los ayuntamientos, y en segundo lugar supone tiene un las coste... competencias que le da la ley, quiere decir que no es que se haya inventado la que ellos. le da la ley no, la que la Junta con capacidad de autonomía propia puede transferir a los municipios. Les recuerdo la LAULA y el principio de autonomía local que no respeta la propia Junta de Andalucía. Y por otro lado también un problema económico de suficiencia, porque ni el Ayuntamiento de Granada puede soportar eso, ni el de Jun, ni el de Puliana, sino que necesariamente esa ley del transporte que garantice la suficiencia financiera, pues tiene que plantear la corresponsabilidad de la Junta. Pero es que la Junta es como la banca del Monopoly, nunca quiere perder. Con el metro, los costes para los ayuntamientos y los ingresos para mí. Por eso no ¿Es buen momento para independizarnos de la Junta? No es que sea buen momento para independizarnos de la Junta. Es buen momento para independizarnos de Susana Díaz y darle un buen susto para decirle que Granada se merece un transporte público necesario como otros servicios públicos que se tienen que estar prestando y de calidad, y que tiene que haber transbordo y que tiene que haber líneas metropolitanas, y que no deje de paralizar esto en Granada cuando en otras zonas de Andalucía, véase Algeciras o Sevilla, se echa puertas. Los grupos municipales ya veo que están en campaña electoral, que es lo único que hablan ya de cuestiones electoralistas, Susana Díaz, que si el alcalde, si el alcalde, que decir, están ya preparando su campaña electoral, lo cual es bastante legítimo, pero creo que dejan olvidado o tienen un discurso bastante demagógico con respecto a los problemas reales de la ciudad de Granada. Como tú bien dices, las líneas coordinadas, que son tan absolutamente necesarias, llevan un procedimiento administrativo y después lleva un coste económico mucho más elevado. Oye, que hay que también ser responsables a la hora de afrontarlo. Por supuesto que lo ideal sería que tuviéramos una ley del transporte que nos permitiera sufragar esas líneas, pero como ahora mismo no lo tenemos... ¿Y quién tiene que hacer esa ley? Primero el Estado. No, primero la Junta, que es quien tiene las competencias derivadas. Hombre, le hace usted el Estatuto de Autonomía de Andalucía. La ley tiene que ser estatal y autonómica, eso está claro. Entonces, bueno, lo que estaba comentando, necesitamos financiación, por supuesto, y la situación que tenemos ahora mismo en el Ayuntamiento, pues tendríamos que hacer encaje de bolillos para llevar a cabo esa línea metropolitana, que lo vamos a hacer, pero estamos buscando financiación y estamos intentando poner en marcha el procedimiento administrativo una vez que concluyan los trabajos técnicos de viabilidad que se presentarán a los grupos municipales para que después sobre esos estudios haya un debate. Sobre el Observatorio de la Movilidad, es una herramienta positiva, pero no olvidemos que es una herramienta de debate. Detrás del área de movilidad hay unos técnicos, es una herramienta de debate. No se puede imponer cuestiones políticas sobre las técnicas, porque son los técnicos los que nos dicen si una cosa es posible, es factible y se puede llevar a cabo, porque entonces volvemos a los errores que cometemos siempre los políticos, que es pensar que nosotros conocemos más que el especialista en esa materia. Manolo, y cuando un especialista te está diciendo esta línea es insostenible o no se puede hacer o no da respuesta a las necesidades de la población, son gente que lleva muchísimos años, que se sacan un título de ingeniería, que lleva muchísimos años estudiando el tema, formándose y que saben lo que dicen. Y dentro del área tenemos grandísimos profesionales, entonces no queramos imponer cuestiones que se sale de nuestra competencia a los técnicos, que muchas veces creo que es lo que tú intentas imponer, Manolo, porque creo que es un error que se cometen muchos políticos, y creo que, sobre todo políticos, que no tienen experiencia en la gestión. Es que lleva tiempo sin hablar, Manolo.
Aprovecho, Bueno, ¿estáis pensando ya en elecciones? No, Está claro, vamos. Cuando se habla del alcalde como me encanta imputado... la doctrina que sienta Raquel, es apabullante. Lo primero, que yo no impongo nada. Lo que pasa es que aquí se confunde que es antes el huevo o la gallina. Y para ti, tú esperas que los técnicos te lo hagan todo para decir que todo está hecho y que si no es culpa de los técnicos. No, que es lo que porque, yo no te he porque interrumpido, el Raquel. modelo Y aquí político, no estamos en una comisión donde marcas tú los ritmos, ¿vale? El modelo Y como no te he político interrumpido, yo te está pido a fijado, ti que si tú es no que lo hemos interrumpas, dicho. porque si no, Termina, Manolo. vamos mal. He estado callado todo el rato, aguantando tu primera intervención, que no has dicho que éramos unos mentirosos. Perdona, es que eso también lo has dicho de Paco Cuenca, perdona que te diga, Manolo, o sea, Y que yo tú lo no digo- pidas, y yo lo tú no- digo tú no lo abiertamente. pidas para ti lo que tú no eres No nos capaz de echemos dar en para cara. otros. Perdona, Es decir, que es que que yo- lleva que yo te estoy diciendo que yo he insultando a respetado Paco tu Cuenca tiempo. desde que está sentado ¿Cuándo he ahí. insultado yo a Paco Cuenca? Estás diciendo que si no cumple, que sea un incumplidor, que si es mentiroso, Sé que es y no verdad, me digas que eso sé no que es es verdad, yo campaña, no es que estoy- vosotros eso estáis no es pensando, mentir. estáis Sinceramente, eso no es creía mentira. que estábamos en la fase de propuestas, ¿no? Bueno, Venga. a lo que iba. Nosotros no imponemos nada a los técnicos, por lo tanto no voy a permitir que tú digas que yo impongo a los técnicos o que mi intención es imponer a los técnicos. Mi intención es que está la parte técnica y la parte política. Si no se define la parte política, difícilmente van a poder trabajar los técnicos. Que la tenemos- Algo que no te entra que en la la tenemos cabeza definida, y que te la claro, voy a así, explicar. cuando hablamos de que son necesarias otra vez, líneas ¿será coordinadas que posible, tiene el área Raquel, ¿puedo hablar? metropolitana, ¿O me vas a ya interrumpir tiene- continuamente? Ya tiene el modelo, ¿Puedo hablar, el Raquel? que tenemos Deja que que termine, trabajar. Manolo, ¿Puedo y hablar? enseguida vamos... Tienes mucha falta de respeto, muchísima. Vamos, por favor, porque yo no Manolo, te he si tú te has interrumpido empezado aquí, en ha ningún empezado- momento. ha empezado En a ningún momento. insultar Y al sigue. alcalde. Termina, Manolo, termina. Pues si termina. me Y la deja hablar, parado. porque claro, si continuamente vas a estar interrumpiendo, bueno, esa es la fórmula, claro. Segundo, te digo, hay que tener una visión política, un criterio político, y después los técnicos desarrollan ese criterio político. El problema está en que no se ha dejado al resto de grupos participar en esa visión política para definir qué visión política queremos llevar de movilidad, que Pilar ha apuntado unas cosas que son buenas, Paco apuntará otras, y de manera que entre todos definamos cuál es la Que visión son todas política buenas. que tengamos, cuál es la visión política que queremos tener para que los técnicos desarrollen esa visión política. Yo cuando me voy a hacer una casa, voy al arquitecto y le digo cómo quiero mi casa, no espero que el arquitecto me diga cómo tiene que ser, digo yo, después me dirá, oye, esto que me has pedido no es posible, esto tiene que ir por aquí. Y de eso se trata. Por eso se tiene que ir haciendo esas convocatorias permanentes del observatorio, permanente, valga la redundancia, para ir analizando y convocando y fiscalizando y viendo los ítems que van tomando. Segundo, con respecto a Pilar, yo entiendo que no te guste la participación de ciudadanos, lo entiendo, a mí tampoco me gusta la vuestra, si es que es así, pero no pasa nada, porque a mí me gusta la participación reglada, donde se sepa quién habla, quién es, a quién representa y qué es lo que dice. Después, que me hables tú de que el Observatorio de Movilidad es un engaño a la participación cuando tú no vienes nunca, Yo pues no la he dicho verdad eso. es que sorprende, bueno, están ahí, estáis grabados, diciendo que la participación que se hace en el observatorio no es la que tiene que ser porque no es real y tal. Mira, perdona, estuvimos más de 4 meses, si no recuerdo mal, ¿no, Raquel? Aunque tú estabas en la oposición, pero fue desde, no sé, sería septiembre hasta Hasta diciembre. o enero, continuamente todos los miércoles, si no recuerdo mal, todos los lunes veíamos en torno a 3, 4, no más, eran Sí, pasaron todas las asociaciones de vecinos. todas las asociaciones de vecinos, todas las asociaciones que hicieron, todo. Si eso no es participación, pues entonces yo ya lo siento. Tercero, que yo sepa, yo represento, tú y tú y tú, representamos a Ciudadanos, no representamos a nadie de Marte, por tanto, también estamos representando cuando estamos sentados en esta mesa, representando a Granada. Dice ciudadanos de vecinos. No Marte, de Marte es el ciudadanos. planeta rojo, o sea que algo me toca. Y ya representar. para acabar, Sí. porque me he apuntado aquí un montón de cosas y te digo, fíjate, me apunto aquí, lo que es demagógico es decir que se hace una gestión excelente cuando se supone esa gestión que sube el billete del precio, lo que es demagógico es decir que se hace una gestión excelente cuando todavía no hay billete único, lo que es demagógico es decir que se hace una gestión excelente cuando cada mes que pasa los granadinos a sus costillas le van 300.000 euros. Bueno, ahora sí me toca a mí, ¿no? Venga, pero ya empieza el turno de los 30 segundos, ¿eh? Por cada uno, porque empieza ya a picar el termómetro. Pero no empezará por mí, ¿no? Sí, Lo de los empieza. 30 segundos. Bueno, el tema del Observatorio de Movilidad es que no es una cuestión de gustos, de si me gusta más esta participación u otra. La participación es la que es y estamos hablando de conocimiento científico. Y yo no es deslegitimado la herramienta, lo que digo que no sirve para todo ni da respuesta a todo. Eso por un lado. Lo de que estamos en campaña electoral, yo llevo 2 años y medio viendo en campaña electoral a todos los grupos, sinceramente, cada uno preservando su espacio, ¿Incluido Vamos Granada? electoral, a veces también, Vale. a veces también, no vamos a echar nada más que balones Fabuloso. fuera. En cualquier caso, creo que es verdad que
también vengo observando cierta política no sé cómo decirlo, por departamentos, ¿no? Hablando de movilidad por un lado y luego dejando otros aspectos de la vida de la ciudad fuera. Hablar de financiación suficiente no significa solamente aumento de ingresos o disminución de gastos, implica también irse a la raíz de las cosas, ¿no? El hacer un modelo de movilidad sostenible implica, sobre todo, disminuir los desplazamientos. Por lo tanto, estamos hablando también de una política de vivienda que no expulsa a la ciudadanía al extrarradio y de una política de protección del comercio local y del pequeño comercio para que cada barrio tenga disponibilidad a todas las necesidades que la ciudadanía necesita, por poner un ejemplo, ¿no? Pero estamos hablando de también saber, por ejemplo, el modelo turístico que queremos. Por ejemplo, en el Albaicín, cuando los taxistas llevan a los turistas al Albaicín, en el hotel se le canjea el coste en ese desplazamiento, pero solo si es turista, si son los vecinos no. El modelo turístico es importante también cuestionárselo, ¿no? Propuestas para resolver el tema de movilidad, vamos a sentarnos a ver qué vivienda vacía tiene la ciudad. Vamos a sentarnos a ver cuál es la demanda del Nevada o del Serrallo o de los grandes centros comerciales y qué comercios están cerrando. Vamos a sentarnos a ver cuál es el modelo turístico y luego, por otro lado, admitir nuevas formas de financiación, ¿no? Como por ejemplo la tasa turística, que es, recordamos, el servicio público de transporte de Granada da uso a casi 3 veces la población de Granada en población turística que no está costeando ese servicio. 30 segundos cada uno. Empezamos por Raquel, porque terminaremos, porque como volveréis a darle, vamos a empezar y terminar por Raquel. No, yo solamente quiero decir que es cierto que el Ayuntamiento estamos trabajando por mejorar el sistema de transporte, que se avecina un cambio importante en todas las líneas para hacerlo mucho más compatibles con la utilización del metro. Vamos hacia el billete único, vamos hacia los transbordos gratuitos, vamos hacia líneas que eviten transbordos lo máximo posible, que puedan acercar a la gente de los barrios directamente al centro o al PTS o a alguna zona de la ciudad sin tener que hacer transbordos, y que vamos a un modelo consensuado, y así espero que sea, en el cual, bueno, pues la visión será mucho más metropolitana para dar servicio adecuado a máximo posible de población. Y creo que ahí coincidimos todos. Las líneas metropolitanas son necesarias, las líneas coordinadas metropolitanas son necesarias, reducir los transbordos, es necesario alargarla. Creo que hay modelos ya muy consolidados y muy debatidos y muy consensuados entre todos los grupos municipales. A partir de ahí, ¿qué va a hacer el equipo de gobierno? Hacer una serie de propuestas que llevará al observatorio para su debate, que creo que es nuestra obligación, el podernos trabajar y el elaborar propuestas técnicas a esas cuestiones políticas que, como he dicho, creo que coincidimos todos mucho. Y sí es cierto que estamos haciendo una gestión importante y buena para el área, puesto que hemos conseguido parar la sangría económica que nos encontramos en ese área. En este último año, como he dicho, hemos conseguido reducir el déficit en 2 millones de euros y hemos conseguido también que la deuda con Revés no siga aumentando. Creo que es un hito bastante importante y que nos permite poder afrontar el 2018 con cierto respiro que antes no podíamos hacerlo. A ver, El cambio de opinión, 15 segundos cada uno. La deuda con, es que nos quedan 2 minutos. La deuda con Robert está ahora mismo en 8 millones de euros. O sea que crezca o no crezca, pues sigue siendo muy grave. No se puede mejorar el transporte público subiendo tarifas y recortando servicios. El problema del transporte público es que hay que recuperar viajeros y para eso hay que mejorar e invertir en la mejora del transporte urbano y en la intermodalidad. Y también quiero hacer un reflejo que un problema que sufren especialmente los barrios históricos con los procesos de gentrificación, es decir, de expulsión de sus vecinos, viene de la mano también de la movilidad insostenible, que a su vez viene de la mano de un modelo turístico masivo y que no respeta precisamente a los vecinos y vecinas de estos barrios. Por lo tanto, la prioridad también para la movilidad sostenible tiene que ser el ámbito del propio casco histórico y tiene que estar estrechamente relacionado con el modelo de turismo que tenemos en la ciudad, igual que el modelo de desarrollo urbano, nuestro modelo patrimonial, en definitiva, hacer una ciudad para todas y para todos. Pero eso significa tratar en equidad, en igualdad y sobre todo con un transporte público que mire los intereses de todos los barrios. Manolo. Bueno, yo creo que... Te había prometido que si te hablaba no utilizaba su turno, pero se lo vamos a dar. Aquí. A Pilar ha dicho, si hablo, no hablo el siguiente turno. Sí, que yo antes pero le he quitado uno. Te lo vamos a yo voy a ser 30 breve, segundos. yo voy a ser breve para dejarle ya tiempo. Nada, yo decir que el Partido Socialista, en este caso Raquel Ruz, confunde
o intenta hacer confundir lo que es informar con consensuar. Lo que se está haciendo es informar a los grupos, pero no se consensúa. Por tanto, no existe ese consenso y ese diálogo, y hay que dejarlo claro, y aquí están los compañeros. Actualmente lo que está existiendo es una política de parches continuos en la movilidad. No se ejecuta ese plan, que tanto se está hablando aquí y que no se lleva a cabo, y lo que sí existe es un servilismo a la Junta de Andalucía, de la cual estará muy contenta de sus concejales, Susana Díaz, y especialmente de su alcalde, y lo que hace falta es una movilidad metropolitana integrada y, por supuesto, con billete único. Todo lo demás es engañar, y todo lo demás es simplemente hacer que los granadinos, como he dicho, cada mes pues estén pagando 300.000 euros más. 20 segundos, Pilar. En 20 segundos, que antes se me olvidaba hablar de la protección del empleo. Cuando hablábamos sobre que todos terminaríamos en nuestras casas, no sé si con trabajo o sin él. 30 trabajadores van a perder sus puestos de trabajo por la reestructuración de las líneas del área metropolitana a raíz de la entrada de la incorporación del metro, también por la venta de la empresa a Alsa, ¿no? El Alhambra Bus está también ahora mismo en cuestión, y la protección de esos trabajadores. La remodelación del sistema de movilidad no puede pasar por destrucción de empleo, tiene que pasar por que le dé respuesta realmente de movilidad a toda la población, y eso implica también que en lugar de subir la tarifa de tarjeta de desempleado, pues eso disminuya. Raquel, para terminar. No, como decía, el Ayuntamiento está trabajando, como he dicho, para que mejorar la movilidad sostenible, con una visión metropolitana, con una integración con el metro, que vamos hacia la tarifa única y el billete único, vamos hacia los transbordos gratuitos. Habrá una remodelación importante que no implique destrucción del empleo, puesto que nuestra idea es reducir una línea que ya se verán cubiertas con el metro y aumentar, como he dicho, en otras líneas que pueda tener mayor demanda, y así equilibrar un poco también tanto los kilómetros como el empleo, dando un mejor servicio. Que eso no es una cuestión baladí, ni una cuestión fácil, ni una cuestión que se haga de la noche a la mañana. Lo iremos haciendo y lo iremos implantando poco a poco, porque entendemos, como he dicho, que los cambios bruscos, repentinos en la movilidad, como tenemos el ejemplo anterior, no son buenos y al final producen caos, se afecta a la vida de las personas, se afecta a la economía de la ciudad y se afecta a la economía del ayuntamiento. Como en unos días nos volveremos a ver, tenía más temas, así que los vamos a ir dejando. Gracias, Paco, por estar aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Y no hemos echado de menos al PP, ni en el gobierno de la ciudad, ni en este debate. Cuidado que esto lo ven, ¿eh? Mañana te dirán algo. Pilar, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias. estar aquí, Encantada. concejala. Nos gusta que vengan, ¿eh? Así que estaremos siempre encantados. Estaremos siempre que nos invite. Lo dejamos aquí, Gustavo Fernández, en tan solo 3 minutos. Nos sentamos con él y ya casi que vamos dando por finalizado toda la actualidad del día.